hay una propuesta y ya se repartió, ¿verdad? No sé si el senador Richard quiere hablar como presidente de la Comisión de Legislación. No, le concedo a usted, senadora. Adelante. Bueno, este proyecto tiene como fin corregir una aparente antinomia entre la Constitución del 92 y la ley, el Código de Organización Judicial, que es la ley 879-81. La ley 1626/1909, en su artículo, estamos hablando del Tribunal de Cuentas, sus competencias y la Contraloría y sus competencias, ¿verdad? De eso se está hablando, y en la realidad la propuesta es que tenemos ahí y que fue distribuida y que se va a votar seguramente, y ustedes van a leer en el artículo, es especificar bien para que no se use, en primer lugar, porque hay y todos sabemos, creo, ¿verdad? Hay como una cuestión de usar, no es de querer usar, de usar el Tribunal de Cuentas, yo diría que como depósito, porque directamente envían ahí, ¿verdad? Y no a la Contraloría. Y el Contralor, bueno, también hay una nota es especificar las funciones de ambos. Ahora voy a seguir leyendo, ya esa es la explicación de lo que estamos tratando, que ya viene de diputados, y los ajustes lo que hacen, justamente hay cuestiones de forma y hay cuestiones que ponemos para evitar esta cuestión, que están evitando que la Contraloría entre a determinadas instituciones con la historia que remitieron al Tribunal de Cuentas. Ahora sigo con la exposición, o sea, con la lectura, porque son cuestiones jurídicas, ¿verdad? La ley 1629-1909, en su artículo 121, disponía que la rendición de cuentas comprende dos periodos. Uno, el examen de veracidad y de fidelidad de las cuentas y exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, que estará a cargo de lo que era la Contaduría General. Dos, el juzgamiento de ellas, que corresponde al Tribunal de Cuentas. Adquiere carácter constitucional en la Carta Política del 1940, en su artículo 85, que establecía: el Tribunal de Cuentas entenderá en los juicios de lo contencioso administrativo y en el examen y aprobación de las cuentas de inversión del dinero público. Los miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo, etc. Con el acuerdo de la Corte. También se recogió eso en la Constitución del 97, en su artículo 203, el Tribunal de Cuentas será dividido en dos salas. La primera, competencia exclusiva en los juicios contenciosos administrativos; la segunda, en el control de las cuentas de inversiones del presupuesto general, sobre cuya ejecución informará anualmente al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados. Prácticamente el mismo texto otra vez fue incorporado en el Código de Organización Judicial. En el artículo 30, el Tribunal de Cuentas se compone de dos salas integradas por no menos de 3 miembros cada una. Compete a la primera entender en los juicios contenciosos administrativos en las condiciones establecidas por la ley de materia, y a la segunda el control de las cuentas de inversión de presupuesto de acuerdo a lo establecido. El Código de Organización Judicial era una extensión dispositiva de los mandatos de la norma ya por el 67. Modificada esa Constitución, ¿verdad? En el 92 se dispone en su artículo 265 que la ley determinará su composición y su competencia. Estoy hablando del Tribunal de Cuentas. Y también es lógico que se ha modificado el contenido y el alcance. Y acá viene la ley, que es la que estamos tratando, la ley 2248/03, que modifica el artículo 30 del Código. Se elimina como parte de la instancia jurisdiccional una materia de carácter eminentemente ejecutiva. Yo creo que todos sabemos que el Tribunal de Cuentas no tiene la capacidad, no tienen luego la gente como para andar examinando las cuentas de nadie, ni de ministerios. 6 funcionarios acá, dice el senador Lucas, ¿verdad? Ni de ministerios, ni de gobernaciones, ni de nada. O sea, no tiene esa capacidad. Entonces, con la ley, ¿verdad?, se elimina como parte de la instancia jurisdiccional una materia de carácter eminentemente ejecutiva, y a su vez unifica las funciones de ambas salas, disponiendo la homogeneidad de la materia objeto del Tribunal de Cuentas, estableciendo que serán competentes a los efectos de los juicios derivados en materia contencioso administrativo, por lo que no existe fundamento alguno para decir que la ley desvirtúa la naturaleza normativa de algún apartado constitucional. No obstante a esto, se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad contra la ley
2248. 5 de las primeras, las registradas en la base de datos del Poder Judicial desde el 2008, se resolvieron a favor debido al principio de irretroactividad, ya que las rendiciones de cuentas ya habían iniciado antes de la entrega de la ley. Al proyecto con media sanción, que ahora me refiero exclusivamente a esto, se han sugerido incorporaciones por parte de la mesa técnica que están expuestas en el cuadro. Específicamente, en el artículo 3 de la propuesta técnica se pretende subsanar ese problema al establecer explícitamente que los expedientes que hayan sido iniciados y sustanciados bajo la vigencia de leyes derogadas, es decir, los artículos referentes a las funciones del Tribunal de Cuentas en la ley del 909, previa a la modificación de la ley 2248, deberán concluir sus procesos ordinarios ante el tribunal que fuera competente en el plazo previsto en la ley procesal. En total, atiendan un poco esto, en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2023, 34 acciones fueron resueltas por la Sala Constitucional de la Corte, con análisis de fondo de la cuestión. 21 fueron admitidas y 13 en el rechazo. El dato llamativo es que 2 de esas 21 obedecieron a cambios de criterio de los ministros que anteriormente siempre habían votado en sentido contrario sobre el mismo tema. 4 Miriam Peña y 6 de Sindulfo Blanco. Es decir, que si estos ministros se hubieran mantenido en su postura original, el resultado sería 23 rechazos. El cambio de la señora Miriam Peña, que se dio en el 2016 cuando se inauguró esta cuestión, que los ministros, esto lo hizo el señor Jiménez Gaona y lo denunciamos acá en la legislatura pasada, se sumaron a los intendentes y a los gobernadores. El exministro Jiménez Gaona remitió al Tribunal de Cuentas y ahí está, toda la gestión en el MOPC. No pasó por la Contraloría. En el 2016 ya, ¿verdad? Ninguna de las resoluciones que admitió la inconstitucionalidad de la ley prohibía ni limitaba las funciones de la Contraloría como Contralor de las rendiciones de cuentas, por lo que no se entiende por qué las instituciones que accionaron impidieron el control por parte de la Contraloría, lo cual posee un mandato constitucional claro. Y también hizo, la última que hizo, que creo que es de público conocimiento, es la exfiscal Sandra Quiñones, ¿verdad? Donde emitió, y entonces el nuevo fiscal dice que entre la Contraloría dice entramos y resulta que no hay ni siquiera un papel ahí, porque todo supuestamente está en el Tribunal de Cuentas. Vale mencionar que el último expediente, y eso acá yo quiero dejar bien en claro, estuvimos revisando la base de datos del Poder Judicial, a ver en qué anda el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? ¿Cuánto está haciendo algo porque no puede luego hacer materialmente? El último expediente de juzgamiento de rendición de cuentas por parte de la segunda sala del Tribunal de Cuentas, que obra en la base de datos del Poder Judicial, corresponde al acuerdo de sentencia del 2008. Es decir, hace 15 años que el Tribunal de Cuentas no tiene ninguna resolución sobre nada. Por lo tanto, queda claro que la función de juzgamiento otorgada a la segunda sala del Tribunal de Cuentas cayó completamente en desuso, lo que alimenta la sospecha de que la recurrencia ella obedece a un ánimo de evitar en la realidad el examen de la Contraloría General de la República, con el objetivo de fijar los límites de competencia entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas y la forma de proceder en los expedientes tramitados bajo leyes anteriores. La propuesta técnica de modificación con respecto al proyecto aprobado en diputados, acá se respeta el espíritu del proyecto aprobado en diputados, quiero manifestar, introduce modificaciones con el fin de reafirmar explícitamente en su artículo 2 y 3 las funciones y los deberes tanto del Tribunal de Cuentas y la Contraloría, a fin de disipar toda duda, amparado en el mandato establecido en el 265 del Código. Entonces, presidente, yo no sé si cómo quieren pasar, el dictamen es la aprobación con modificaciones, lo que pasa que justo nos quedamos sin quórum, pero la mesa técnica ahí de legislación estuvo trabajando con representantes de algunas bancadas. Así que no sé quién está ahora presidiendo, si el senador Cachito o el senador Hugo, pero ese es, y no sé si vamos a proyectar, presidente, como